Caballo. Ahora, Obviamente. durante esa gestión, una parte del pueblo argentino que no la pasó bien. Depende de qué parte estés hablando. Bueno, por eso, hubo quienes la pasaron a lo mejor muy bien, pero otros no. Pero pará. Pero de vuelta, ¿de qué tramo de Caballo estamos hablando? Bueno, a ver, durante la convertibilidad... De vuelta, ¿de qué tramo de Caballo estamos hablando? Bueno, no sé de qué tramo usted defendió la gestión Caballo. ¿De qué tramo de Caballo estamos hablando? No, porque está mal formulada la pregunta. Entonces, si formulás bien la pregunta, te la contesto. Bueno, pero yo pregunto, ¿usted defiende la gestión Caballo? Dice que fue... Pero, bueno, entonces, lo primero que tendrías que saber es que Caballo fue 2 veces ministro de Economía. No es lo mismo. No es lo mismo Caballo con Menem que Caballo con De la Rúa. ¿Me van a dejar contestar? Digo, porque tras que me hacen mal la pregunta, digo, los estoy ayudando a hacer... Yo le pregunto, ¿usted defiende la gestión Caballo? Estoy diciendo que la pregunta está mal formulada, te estoy ayudando a formularla bien técnicamente y ahora les estoy contestando. Hay un trabajo que se llama Passing the Buck. El trabajo es de Gerardo de la Paulera, también graduado de Chicago, que fue alumno de Milton Friedman también, Bozzoli e Irigoy. Dicho sea de paso, es el paper de historia económica más leído en la historia. En ese paper se desarrolla un indicador que se llama índice de presión macroeconómica, que lo desarrolló un economista que hoy es profesor en la Universidad de Harvard, que se llama Robert Barro. En ese paper se puede evaluar todos los gobiernos de la historia argentina. Cuando vos haces esa evaluación, el mejor gobierno de la historia argentina, por esto es importante la mención que trataba de enfatizar con el tema de Caballo, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. El primer gobierno de Menem, cuando arrancó con el plan Bungibor, la chocó. Cuando lo agarró Herman González, lo chocó. Hasta que en abril de 1991 vino el doctor Caballo como ministro de Economía y el señor que está acá, Roque Fernández, como presidente del Banco Central, implementaron la convertibilidad. No solo que domaron la hiperinflación, sino que para el año 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Se generó un proceso de crecimiento como nunca en la historia argentina. Y no solo eso. Cuando entonces ustedes hacen la evaluación, porque además una de las cosas que dice Gerardo de la Paulera, que es muy interesante, y ese índice no contempla todas las reformas que se hicieron a nivel microeconómico. En una de las preguntas yo mencioné el problema de la micro. Y hoy con 69.000 regulaciones es prácticamente imposible producir aun cuando vos arreglaras la macro. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese gobierno que fue de 6 años, lo que se hizo durante el tramo de los segundos, periodos, que serían 4 años, más que compensó todo lo otro para ser el mejor gobierno de la historia. En ese contexto, el ministro de Economía era Caballo. Por lo tanto, si ese fue el mejor gobierno de la historia y eso fue gracias a los logros de la implementación de la convertibilidad, está claro que el mejor ministro de Economía de la historia fue Caballo. Mientras que este señor que está acá a mi izquierda, Roque, que hoy te estoy referenciando todo el tema, era el presidente del Banco Central. Entonces, mirá qué orgullo que tendrían que tener los cordobeses, que los dos titanes que terminaron con la inflación en Argentina son cordobeses. O sea, yo estaría feliz. Entonces, después vos podés decirme, bueno, pero el Caballo, cuando vino el corralito. Ahora la pregunta es, ¿quién era presidente? Un radical. A ver si queda claro, un radical. Entonces, cuando vos vas a diseñar un programa, ¿sí? Lo que hay que comprender es que, fíjate esto, yo no tengo ninguna duda que el Domingo Cavallo, que llega como ministro de Economía de la Rúa, era
una persona muchísimo más curtida políticamente, o sea, tenía una gimnasia mucho más importante en el plano político, con lo cual, o sea, entre el conocimiento y toda la experiencia ganada, podría haber hecho algo fabuloso, pero ¿cuál era el problema? En el primer caso, tenía un tipo con convicciones como fue Carlos Saúl Menem. Y en el segundo caso tenía un radical, un tibio, alguien que nunca se la juega por nada. Y además, ¿quién eran los que torpedeaban sistemáticamente y fogonearon la caída de ese gobierno? Porque no olvidemos que recientemente el propio Martín Tetaz, que es radical, admitió que hubo un golpe. ¿Y quiénes eran los que fogoneaban eso? El radicalismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, un señor como Moró, ¿sí? O un señor como Estonani, o, sin más ni menos, Raúl Alfonsín. Entonces, ojo, porque lo que hay que entender es que la economía no es independiente de la política, no va a suplantar la política. Por eso la gran diferencia que vas a tener en caso de que nosotros lleguemos a la presidencia es que, mira, esto lo cuenta De Pablo en uno de sus artículos. Dice, ¿cuál es el problema? En ese momento había 8 ministerios cuando escribió el artículo de Pablo. Dicho sea paso, profesor en la UCEMA, o sea, profesor de la casa de estudio en la que está Roque. Yo no planeaba todo esto, o sea, lo hubiera dicho, igual estuviera sacado, no, Roque. Ahora, fíjate esto. Una de las cosas que señalaba De Pablo es, claro, vos tenés 8 tipos sentados ahí, 7 quieren gastar y 1 no. ¿Y quién es el que termina dirimiendo esa situación? El presidente. Imagínate la situación donde el presidente sea más ortodoxo que todos los ministros juntos. Mira, de todos modos, a ver, al margen de esta clase que acaba de brindar, la pregunta es la siguiente, digo, para nosotros no se va a poner a estudiar historia económica argentina para definir su voto. Ahí, por eso entonces, digamos, o sea, tenemos que demonizar a una persona porque, digamos, ciertos grupos que son los que hundieron al país se perjudicaron. La gente escucha que usted defiende la gestión Caballo. Perfecto, quedémonos con la mejor parte de Caballo que usted mencionó. Pues bien, ¿no cree que hay quienes piensan que tal vez usted llega al gobierno, va a implementar la gestión Caballo y que esto tal vez puede no ser bueno, teniendo en cuenta que hubo sectores que no lo pasaron bien? No es lo que muestran los datos, digamos, justamente lo que sostiene que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia fue por todo lo que implicó en términos... Mirá, todas las inversiones que se hicieron a partir del gobierno de Menem es lo que permite, digamos, que a pesar de llevar 20 años por lo menos de aplicando políticas absolutamente disparatadas, todavía podamos tener luz, gas, digamos, o sea, pues tengamos agua, tengamos, o sea, teléfono, digo, porque la verdad con todos los desastres que se hicieron en materia de regulación, es un milagro que todavía estemos vivos. Y sin embargo, fueron tan impresionantes las reformas de los 90 que todavía seguimos viviendo de eso. O sea, mirá, entonces, si la idea es creer la posverdad, es decir, bueno, entonces se instaló una mentira y nos vamos a quedar con la mentira. Bueno, la vida, ¿qué le voy a hacer? Es decir, yo vengo a hablarles con la realidad. Es decir, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una verdad confortable. Antes que una mentira confortable, perdóname. O sea, mentiras confortables tenés ahí, los que miran el Focus Group te va a decir lo que vos querés escuchar. Yo te voy a hablar de los datos. Es decir, ¿no te gusta esta verdad? ¿Es incómoda? Sí, ya lo sé. ¿Y qué? Ahora, si seguimos con las mentiras confortables, bueno, seamos cada vez más pobres, digamos, es una elección de ustedes, elijan ustedes. O sea, yo vengo y hago este planteo. O sea, vengo, les traigo una verdad absolutamente incómoda, pero les propongo un camino para salir y para salir de esta miseria. Pueden, si quieren, quedarse con las mentiras confortables, con los chantas del Focus Group y ser cada día más pobres.